Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa Economía y Finanzas de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro, el que transmitimos a través de las frecuencias 89.5 de frecuencia modulada por Radio Universidad y a través de televisión universitaria por el 24.1 de su sintonizador en televisión digital abierta. Bueno, por supuesto, también a través de los diferentes medios, redes sociales universitarias. Y pues bueno, les doy la más cordial bienvenida. Me va a estar acompañando el día de hoy y vamos a seguir platicando sobre emprendimiento. Me va a estar acompañando el día de hoy el doctor Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. Él va a estar a través de medios de telepresencia, en teleconferencia, para pues bueno, seguir aportando sobre sus siempre tan puntuales análisis y comentarios. Te doy la más cordial bienvenida, mi estimado doctor Bruno. ¿Cómo estás? Muy buenos días, doctor. Bueno, pues darte la bienvenida, como siempre, darle la bienvenida a tus comentarios, a tus análisis. Vamos a seguir platicando, si me lo permite, si nos lo permite nuestra audiencia, nuestro teleauditorio, sobre emprendimiento. El emprendimiento es un tema que deja mucho que decir y no creo que este vaya a ser el único programa el que vayamos a platicar. Ya lo estábamos comentando en la edición anterior, ¿no? 3 de cada 4 emprendimientos en nuestro país no sobreviven los 2 años. En el programa anterior estuvimos platicando sobre algunos de los requerimientos importantes que son, pues bueno, necesarios, son vitales para pues el funcionamiento, para la apertura de cualquier negocio en nuestro país. Y ya comentábamos hacia el cierre del programa lo importante que es asesorarse adecuadamente. Ya sabemos que zapatero a tus zapatos, ya sabemos que el emprendedor seguramente está ávido de hacer y de realizar las cosas que pues bueno, de alguna manera le dan sentido a su emprendimiento, ¿no? El zapatero siempre quiere dedicarse a hacer sus zapatos y de alguna manera pues hay cierto desdén por todo lo que es la tramitología, pero déjeme decirle que es importantísimo tomar en cuenta que pues bueno, si bien son temas a veces hasta cierto punto pues como siempre me lo refieren cuando se trata de asesoría, burocráticos, engorrosos, pero son necesarios, son vitales para la vida de los negocios y para eso pues bueno, se puede contar siempre con la asesoría adecuada y puntual, ya sea de asesores fiscales, ya decía yo, licenciados en administración, por supuesto, de empresas, en el tema el tema financiero, también hay quien puede asesorar y pues bueno, también asesorarse de otro emprendedor, ¿no? Que es de alguna manera quien haya recorrido el camino que puede estarnos haciendo falta. Y bueno, ya se comentaba sobre algunos trámites, el tema de presentar adecuadamente nuestra declaratoria de apertura del negocio, el tramitar las licencias adecuadas, el poder generar un acta constitutiva, pues que es el documento legal donde pues de alguna manera se apertó el negocio. Esto si nos vamos a constituir como una persona moral o bien tomar una decisión e irnos por un tema de persona física, pero siempre bien asesorados y ya durante el funcionamiento del negocio estar muy pendiente de la declaratoria de impuestos, ¿no? Y pues bueno, estar ahí presentando las declaraciones, asesorarse de un buen contador que pues pueda llevar a cabo este tipo de trámites ante el Servicio de Administración Tributaria y que bueno, le den sentido, le den vitalidad y cumplimiento a los requisitos, porque ya nos lo comentaba nuestro experto, el doctor Bruno de la Garza en el programa anterior. Es bien importante estar al tanto, pues bueno, de los movimientos que se tienen dentro del negocio, llevar una contabilidad adecuada, seguir ciertos estándares, ciertas normas internacionales financieras, que pues bueno, se tienen que cumplir para poder presentar estos estados financieros, aunque no hay cierta obligatoriedad ya por la ley de 2024 de presentarlos como tal, pero sí es importante llevar pues esa contabilidad adecuadamente y también por supuesto conservar la correspondencia. Esa sí es una obligación de cualquier negocio, de modo que se pueda estar pendiente cuáles son en un momento determinado las comunicaciones oficiales que se llevan a cabo. Bueno, esto con respecto a la tramitología. Hay algo que es importantísimo discutir y es un fenómeno del que me gustaría abordar con nuestro experto, el doctor Bruno de la Garza. Si uno analiza en Estados Unidos los negocios principales, uno
analiza, por ejemplo, basta leer Forbes, por ejemplo, esta revista tan importante de negocios, donde nosotros podemos darnos cuenta cuáles serían las 10 principales empresas, por ejemplo, nada más 10 principales empresas americanas, pues uno notará que por lo menos 6 o 7 de esas principales empresas, hablo del capital que pueden llegar a tener, son empresas creadas en los últimos 25 años, ¿no? O sea, son empresas hasta cierto punto jóvenes. Y en México el fenómeno no es en ese mismo tamaño, en esa misma cuantía. En Latinoamérica pareciera ser pues un fenómeno distinto, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, cuáles son las principales empresas de México. Conocemos Cemex, conocemos Bimbo, conocemos América Móvil. O sea, son empresas que de alguna manera ya tienen un buen tiempo establecidas, se han dedicado a esto ya por muchas décadas y ahí siguen. Pero es importante entender que ha faltado, en contraste con lo que les platicaba yo, por ejemplo, en la Unión Americana, el que los negocios en México empiecen a apuntarle a los grandes negocios, ¿no? Pareciera que el emprendimiento en México todavía necesita pues madurar un poco más. Se necesita también entender y focalizar el emprendimiento de base tecnológica, ¿no? Estas empresas que nacen con cierta tecnología y ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial hacerse uso de todas estas herramientas para de alguna manera exponenciar su tamaño y pues, poder llegar a ser pues grandes empresas. A ver, vamos a mencionar 2 ejemplos latinoamericanos muy interesantes, muy importantes. Una empresa colombiana que yo creo que todos conocemos, por ejemplo, Rappi. Fue fundada, no tengo bien el dato, 2015, 2014, y que hoy por hoy pues es uno de los gigantes en el tema de simplemente de mandados de reparto, de servicio, de servicio de entrega a domicilio de comida, sobre todo eso, pero no es lo único, ¿no? El mandado también se puede llevar a cabo a través de esta empresa. Y pues esa idea pues, seguramente muchísimos la tenían, la tuvimos desde hace muchos años, pero fueron ellos quienes la implementaron. Mercado Libre, otra empresa importante, argentina, surge a finales de los 90, a principios ya de lo que sería el año 2000 de este siglo, y que también es una empresa que, pues, hasta cierto punto un símil, ¿no?, de lo que podría llegar a haber sido eBay, por ejemplo, pero ya en un contexto mucho más latinoamericano y que pues también ha llegado a consolidarse. Esas son empresas que hacen de la tecnología una base importante, por supuesto, para su negocio, pero que han llegado, pues por supuesto, a instalarse dentro de las principales empresas en Latinoamérica. Ahora, es importante hacer este análisis y entender por qué en México pues hace falta pues ese brinco. Hay quienes dicen hace falta apoyo del gobierno, hay quienes dicen la iniciativa privada, de pronto pues este venture capital o el capital de riesgo no ha sido el suficiente. Y es que sucede que solo el 3% de las empresas en nuestro país realmente han recibido un apoyo pues digamos de un socio capitalista que quiere asumir el riesgo con ellos y no es algo muy común en este país. Hay quienes también apuntan a que hace falta por parte de las instituciones como por ejemplo las universidades, pues centros de emprendimiento que sean lo suficientemente grandes para acotar todas estas ideas. Es un fenómeno importante, hay mucho que hacer, mucho que decir y me gustaría escucharte en este momento, mi estimado doctor Bruno. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que en México todavía nos hace falta bastante en el tema del emprendimiento? Sí, claro que sí. De hecho, yo voy un poco orientado a lo que ya nos mencionabas, Alberto. Pese a que tal vez los emprendedores sí se encuentran revisando para darle cumplimiento a las obligaciones tributarias, los lineamientos o las normativas nacionales, pues cumplen con toda esta normativa para poder constituirse, hacen sus retenciones de pagos de forma adecuada y de pagos a cuenta, llevan a cabo pues de una forma en la cual dan cumplimiento a la facturación como debe de ser, revisan cuáles son los incentivos fiscales dentro de su legislación local, porque recordemos que todos los años se publican pues alguna serie de incentivos para diferentes sectores dentro de nuestro país. Este año, bueno, se presentaron una serie de incentivos orientados a la manufactura estratégica con disminución con IVA acreditable inmediato. Además que durante todo el sexenio tuvimos IVA, que es impuesto al valor agregado, e ISR, que es impuesto sobre la renta en la frontera norte y en la frontera sur empresarial, con algunos
beneficios del 50% para el IVA y de un tercio para el ISR, que algunas personas que nos estén escuchando el día de hoy dirán, pues no estaba enterado. Bueno, esta es información pública y que además se publica en el diario oficial de la Federación, entonces será importante revisarlos. Pese a que, como te comentaba, le dan cumplimiento a la facturación, dan cumplimiento a la retención de pagos, a las obligaciones tributarias, revisan los incentivos fiscales, hacen una planeación financiera y fiscal que consideran adecuada, considerando todos los factores que se pueden controlar, que son principalmente pues, los internos, y llevan a cabo pues, el proceso de consulta profesional. Aún así vemos una diferencia sustancial entre las empresas, entre pues, las que mayor captan capital a nivel internacional. Pues si nosotros comparáramos el SP500, que es el índice que mide las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, con el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones que mide todas las empresas que cotizan en bolsa en México, bueno, pues nos quedamos muy cortos en cuanto a capital, en cuanto a volumen de transacciones y en términos monetarios absolutos. Pues sí estaríamos viendo esta cuestión donde las empresas en nuestro país tienen un menor componente de venture capital, como ya nos referías hace algunos minutos. Si bien para poder estar listado en bolsa se requiere de tener un gobierno corporativo, es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece cuáles son los lineamientos en cuanto a estructura para que tú puedas solicitar el emitir capital social, es decir, en términos coloquiales, acciones. Tú debes de tener una cierta estructura donde haya pues un consejo de administración o accionistas, una dirección, unos ciertos departamentos. A eso nos referimos con el gobierno corporativo, independientemente de que sea una empresa familiar. Pero lo que vemos en nuestro país es que los principales grupos son precisamente empresas familiares con grupos corporativos. Tenemos el Grupo Carso, tenemos Grupo Salinas, tenemos todos estos grandes grupos empresariales que son familiares de cuarta o quinta generación, pero que tienen un componente principal en el cual pues no pierden el control estas familias. Y cuando vemos las empresas en Estados Unidos, lo que se dedican a hacer es pues a conseguir capital de los inversores, independientemente del origen del mismo, teniendo, pues pudiendo captar estos capitales y de esta forma apalancarse. Tal vez sí tomando un poco más de riesgo, pero en una economía que además de que tiene una menor burocracia en cuanto a tramitología para el sector privado, además cuenta con una mayor serie de incentivos hacia el sector empresarial y que sus condiciones al interior del país son más estables. Pues por algo nosotros llamamos a algunos Estados Unidos la tasa libre de riesgo. Consideramos que es el bono menos riesgoso a nivel internacional, el que menos pudiera sufrir un riesgo de impago por la solidez que tiene el dólar a nivel internacional. Porque pese a que nos encontramos en un proceso de desdolarización por algunos países que han emprendido esta acción, pues sigue siendo la moneda de curso legal pues más utilizada en transacciones financieras a nivel internacional, lo cual genera que tengan una relativa estabilidad y que, bueno, pues puedan tomar o emprender estas acciones tal vez un poco más riesgosas, un poco más agresivas, pero que les ha funcionado en el largo plazo y han constituido una serie de empresas sumamente sólidas que además si tú te aventuras a ver el desempeño del SP500, que no podemos hablar de únicamente 500 empresas en particular, porque al ser las 500 empresas más grandes del país, pues estas pueden ir cambiando dependiendo de en qué año estemos viendo el índice. Si lo vemos hace 10 años, en comparación con hoy, bueno, algunas empresas habrán salido y otras habrán entrado porque además tenemos una gran cantidad de empresas que son sumamente redituables en la actualidad y que antes no existían, como las orientadas a la inteligencia artificial que ya nos mencionabas. Pero bueno, viéndolo como índice, podemos ver que el desempeño del SP500 a lo largo del tiempo, pues siempre ha sido positivo. En el largo plazo, la tendencia siempre es creciente. Y las crisis, aunque llegan a pegar algunas crisis económicas internacionales, que pueden ser financieras o no, tuvimos la de la pandemia y no fue necesariamente financiera. Vemos que golpean a este índice dentro de Estados Unidos,
pero el efecto que tiene es menor que el que tienen otras economías. Si comparáramos concretamente con México, bueno, pues vimos cómo nosotros decrecimos casi un 9% cuando en Estados Unidos pues fue un decrecimiento de cerca de la mitad, es decir, cayeron menos y en índices accionarios de la misma forma. Por su sector privado, su sector empresarial, que pues tiene estas condiciones microeconómicas más favorables y de indicadores también macro que genera, bueno, pues todos estos incentivos para tener un sector empresarial más sólido al interior de Estados Unidos, Alberto. No, bueno, me parece que complementas bastante bien. Al final pareciera, ¿no? La economía siempre va a tender a crecer, tú lo mencionas bien, el IPC o el Standard & Poor's 500 finalmente siempre están en crecimiento. Por supuesto que siempre existen ciertos riesgos. Hablabas también de los requisitos para poder emitir acciones, pero es cierto. En el tema del emprendimiento, que es lo que de alguna manera me gustaría más acotar, pues sí es todo un tema complejo en nuestro país, el cómo de alguna manera se pueda llegar a captar pues capital para poder crecer dentro de los diferentes negocios. Y es que, bueno, hay que decirlo, dentro de las instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Querétaro, nosotros pues generalmente observamos dentro, por ejemplo, de la Dirección de Innovación, que es donde me toca participar, muchas ideas, muchísimas ideas y potencialmente detonantes de negocios importantes dentro de nuestra institución. Alrededor de 50, 60 iniciativas cada año en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Sin embargo, y como ya lo mencionaba yo antes, ¿no? Una cosa es la idea, muy buena idea, pero la otra es la implementación. Entonces existe esta dualidad en los negocios en México. El tema por supuesto, de la atracción de inversión es otro boleto también muy importante que se tiene que analizar. Pero la dualidad entre cómo la idea se genera, se presenta, que puede ser muy noble, muy buena, y cómo se implementa. Me pareciera que en México el tema de la implementación de la idea, pues toma tiempo. Algunas veces nosotros tenemos un índice, por ejemplo, con el que podemos medir la tecnología, el grado de madurez tecnológica, es un índice, un estándar que nosotros utilizamos, el mismo de la NASA, el TRL, Technology Readiness Level, que pues básicamente nos dice, bueno, de este dispositivo que se acaba de crear, inventar dentro de la institución, de 1 a 9 niveles, qué tan maduro está para en un momento determinado poderlo transferir, es decir, en un momento determinado hasta comercializarlo, ¿no? Al exterior, vendérselo a alguna empresa que ya quiera fabricar varios de esos dispositivos. Bueno, pues sucede que en muchas ocasiones muchas de las tecnologías universitarias que pueden llegar a constituirse, insisto, en empresas, en verdaderas fuentes de negocio para quienes en un momento determinado generaron esas ideas, están en niveles 3, están en niveles 4, a lo sumo. Requieren a veces de coinversión, de apoyo, que ya sea de la iniciativa privada, del sector público, son necesarios, sobre todo en el tema de las empresas de base tecnológico, para poder crecer. Y es que el emprendimiento en muchas ocasiones está mal visto, en realidad es una inversión a largo plazo. En el mejor de los casos a mediano plazo, ¿no? Lo que queremos lograr, si uno analiza el crecimiento o el nacimiento de muchos de los principales negocios en el mundo, pues se podrá dar cuenta que en muchas ocasiones estos negocios a partir del 4º, 5º año es donde ya dieron grandes pasos para convertirse en lo que hoy son. E incluso ya después, 6, 7 años después, muchos de ellos se vendieron, o sea, se transfieren completamente de manos. Y pues bueno, quienes en un momento determinado invirtieron en ese negocio, quienes estuvieron ahí, pues pueden recibir una muy buena remuneración por toda esa idea y por toda esa implementación. En México hay que hacer un análisis muy profundo sobre qué es lo que está sucediendo con esa implementación, qué es lo que en un momento determinado estamos haciendo las incubadoras o quienes intervenimos dentro de los diferentes esquemas de incubación, y por supuesto qué partes del ecosistema en un momento determinado pueden apoyar o no pueden apoyar. Datos interesantes de emprendimiento, por ejemplo, de las empresas jóvenes, los emprendimientos, 55% de estas
pues en realidad generan menos de 1 millón, facturan menos de 1 millón de pesos al año. Es decir, son empresas pequeñas. Ese otro 45% de empresas, bueno, pues ya se diversifica en diferentes tasas de ingresos, pero sí son pocas las que en un momento determinado facturan más. Y pues bueno, entre 1 y 4 millones, 23%. Ahí está. Entonces, pues podemos decir que una gran mayoría de las empresas mexicanas están facturando abajo de 4 millones y 26% de las empresas exportan bienes y servicios, ¿no? Eso también es interesante. Al final de cuentas, hablar de exportación es algo que el comercio electrónico, por ejemplo, ya nos permite y que pues podemos llegar prácticamente a cualquier lugar del mundo obteniendo, por supuesto, la cadena de valor adecuada y las sociedades adecuadas, ¿no? Pero es el 26% de las empresas las que en México exportan bienes y servicios. 49% de las empresas tienen figura legal como persona moral, importantísimo. De 38.4% persona física y el resto, 11.7%, no tienen como tal una figura legal. Esta es la radiografía más o menos del emprendimiento en nuestro país. Y pues, mi estimado Bruno, ya nos quedan escasos minutitos para terminar. Me gustaría escuchar algún tipo de conclusión que tengas en este sentido, en estos 2 programas que hemos abordado ya sobre el emprendimiento en nuestro país. Claro que sí. Bueno, del monto que nos hablas que generan las empresas en nuestro país, recordemos que la tasa promedio empresarial en nuestro país es del 30%. Entonces, ya con eso nos damos una idea de cuál es el ingreso promedio de la empresa en el país, porque recuerda que el límite superior de ingreso sobre la renta, de impuestos sobre la renta, perdón, es del 35%. Entonces, de entrada, no están teniendo utilidades de más de 300,000 pesos mensuales, de acuerdo a nuestra tabla de impuestos sobre la renta 2024, porque ya estarían dentro de este rango. Hemos hablado sobre algunas cuestiones de cumplimiento normativo. Tal vez sería importante más adelante hablar sobre la parte de inversiones, ahora que está tan de moda hablar de inversiones, que tenemos tasas históricas del Banco de México que ya, pues este año van a empezar tendrán que disminuir eventualmente, de las SOFIPOS, que son las sociedades financieras populares que se han pues ganado gran fuerza, gran popularidad dentro del público inversionista, incluyendo la parte del emprendedurismo, porque pese a que ofrecen tasas muy atractivas, recordemos que solamente tenemos respaldo hasta 25,000 unidades de inversión con una SOFIPO, es decir, hasta cerca de 200,000 pesos. Cuando tú tienes dinero en un banco, pues te respalda el IPAP, el Instituto para el Ahorro Bancario, hasta 400,000 unidades de inversión, que son más de 3 millones de pesos. Cuando tú lo tienes en una SOFIPO, pues es hasta 25,000 unidades de inversión, son menos de 200,000 pesos. Entonces, esto sería algo importante de señalar. Y bueno, pues ya estaremos hablando más adelante sobre la parte de inversiones en el sector empresarial, Alberto. Sí, y es todo un tema, ¿no? Insisto, el tema del emprendimiento, el tema de la inversión en el sector empresarial siempre van a tener pues mucho que decirse, mucho que analizarse. Yo creo que y considero que este no será el último programa que estaremos platicando sobre emprendimiento, sobre inversiones del sector empresarial. Vale la pena ampliar el análisis. También el tema de la tramitología. Hay mucho que decir. El mero tema fiscal, yo creo que también vale la pena analizarlo con detenimiento, y para eso estaremos programando una que otra sesión durante este año. Pero bueno, por lo pronto se nos ha agotado el tiempo el día de hoy. Esperemos haberlos informado en materia, pues en este caso de emprendimiento, en este caso de cómo llevar a cabo un negocio y no morir en el intento. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, mi estimado doctor Bruno, el favor de tu atención y tu siempre tan puntual análisis el día de hoy. Al contrario, un agradecimiento al auditorio y a la producción como cada semana. Y a quienes nos miraron a través de los diferentes medios universitarios, a quienes nos escucharon a través de Radio Universidad, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.